gusto de que estén con nosotras aquí en Matrioscas, en este programa, en esta temporada que nos trae nuevos temas y que nos implica nuevos retos, tanto a la producción, para las conductoras, para todos los que estamos involucrados o involucradas en este proyecto. Y el día de hoy, además de darles la bienvenida, de contar con ustedes, de este regocijo de estar juntos y juntas en este diálogo tan interesante, tenemos un tema vital, importante, delicado, diríamos, de estos temas de los que debemos hablar en mesa, en la calle, en las instituciones, y debemos tenerlo siempre claro, presente y con la contundencia en el actuar. Se trata sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, es decir, las infancias y las adolescencias y sus derechos y cómo socialmente nosotros estamos relacionados con ellos. Y pues quiero decirles que para este tema tenemos unas extraordinarias invitadas. Son 3 mujeres especialistas en el tema. Cada una se ha desarrollado en su ámbito profesional, revolucionando ideas en cuanto al tema, las acciones, las políticas públicas, las investigaciones, y eso pues nos va a refrescar mucho este panorama que, aunque ya sabemos que los derechos de las infancias son derechos estables en el sentido que hay unos esenciales, hay otros que se van incorporando o que se van modificando de acuerdo a los contextos. Y el día de hoy es un placer, es un privilegio platicar con ella, porque en el ámbito de una de nuestras invitadas, cada una de ellas les decía que son personas influyentes, pero tengo el gusto, el privilegio de tenemos el privilegio de contar con la doctora Blanca Rivera Río Flores, que esté en el ámbito que esté, siempre es la misma persona generosa, amable y dispuesta al servicio público. Actualmente la doctora es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes CIPINA. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Yo soy la más agradecida que me permite seguir aprendiendo de ti, compartir con todo tu auditorio, pues este tema tan importante y sobre todo en la celebración que estamos aquí, que nos conjuntas a todas para dar nuestra humilde opinión. Me siento muy honrada y muy agradecida. Gracias, doctora. Se encuentra con nosotros también quien es activista y, bueno, como un comercial reciente, coordinadora de un proyecto interesante que es secuela de otro proyecto colectivo de mujeres, de Mucho Más que un Beso, la doctora Marcela Leticia López Serna. Ella es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias, doctora, qué privilegio tenerla esta mañana con nosotros. Al contrario, Chío, la verdad, la más honrada soy yo de regresar a mi casa, porque yo soy egresada de UA, de la prepa y de la licenciatura. Y pues la verdad es que no nada más me llena de cariño, sino de agradecimiento también, porque lo sé gracias a esta casa de estudios y sobre todo el venir a platicar de temas tan relevantes como el que tocaremos hoy, los temas de niñez, sí. Y la generosidad, ¿no?, que siempre tienes para devolver el conocimiento y tu tiempo, porque sabemos que las 3 tienen muchas actividades. Gracias, doctora. También nos acompaña la maestra Estefanía Díaz. Ella es doctorante en estudios socioculturales. Gracias, doctora. Su visión de la investigación sobre las infancias nos va a ayudar a precisar muchas cosas en el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad un gusto estar aquí y también pues me siento muy emocionada e igualmente honrada de poder estar en esta conversación y de escucharlas a todas, y yo creo que va a ser un gran programa. Gracias, claro que sí, muy nutritivo, y la producción nos tiene un contenido bien interesante como de punto de partida para este programa sobre los derechos de las infancias. En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Detrás de este dato hay historias reales. Hay un niño o una niña que vive en pobreza, que sufre violencia, que no va a la escuela, que no tiene acceso a un servicio de salud o que se ve obligado a abandonar su casa buscando mejores oportunidades, a veces en total soledad. Y pues yo le preguntaría a la doctora Blanca Rivera, doctora, en principio de cuentas, ¿a quiénes consideramos nuestras infancias y nuestras adolescencias? Porque a veces pensamos que infantes son los de lactancia y los que empiezan a caminar, ¿no? ¿A quiénes consideramos así? Bueno, la primera infancia abarca desde los 0 años, desde la gestación, ya se considera, porque precisamente CIPINA Nacional y los organismos internacionales tienen recomendaciones, principalmente la ONU, para atender a la madre desde que está gestando, pues precisamente para
evitar después una serie de problemáticas. La primera infancia abarca desde los 0 añitos hasta los 5 y después ya empieza la niñez hasta los 12 años y la adolescencia, de los 12 a los 17, un día antes de cumplir a los 18. Y efectivamente los temas, los datos que nos acabas de mostrar son datos duros, alarmantes y preocupantes, pero debemos de tomar la responsabilidad y el compromiso de actuar en favor de esto para acotar. Y los derechos de la niñez y de la adolescencia han venido a tomar una relevancia importantísima. Yo agradezco que los gobiernos actuales estén tomando esa responsabilidad y ese compromiso. Yo estoy aquí por invitación y agradezco enormemente, pero también tenemos los lineamientos de disciplina nacional, en donde es un compromiso que tenemos que dar, ahora sí que palomita a todas las recomendaciones, y nosotros tenemos que hacer la aportación de acuerdo a la niñez que esté, al desarrollo y a la protección que esté teniendo la niñez en nuestro estado. Yo me siento muy honrada de tener esta responsabilidad y también hacer una invitación a que desde el ámbito que nos encontremos, que no perdamos de vista que el interés supremo son nuestros niños. Yo siempre les he dicho, si atendemos un niño, atendemos una familia. Si atendemos un adolescente, evitamos un delincuente. Entonces es una invitación para toda la sociedad, para todos los que nos están escuchando, sobre todo en este marco de celebración del Día del Niño. Es como el Día de la Madre. Todos los días tenemos que procurar porque nuestros niños estén bien atendidos. Si nosotros les damos amor, ellos nos van a regresar amor. Si les engendramos violencia, nos van a devolver violencia. Entonces es una invitación para que realmente pongamos todo de nuestra parte. La primera infancia, ¿qué es lo que normalmente nosotros pensamos que solicita, que requiere? Siempre nos vamos por el cuidado de la salud. Claro que es vital, pero ¿dónde está la parte de la educación? Desde entonces tenemos que poner énfasis en eso y empezar a garantizar que van a tener. Hay 23 derechos en Aguascalientes, se acaba de agregar otro. Es el derecho a la salud mental, que pudiera derivar del mismo que ya estaba establecido como el derecho a la salud, pero me da mucho gusto que hayan tenido esa especificación. Obviamente, al agregar otro derecho, eso significa el compromiso del Congreso y de todas las autoridades de etiquetar un presupuesto, porque no basta con enumerar los derechos, sino qué estamos haciendo para que realmente se puedan llevar a cabo y se ejecuten. Entonces, es un llamado también a quienes determinan el presupuesto y que haya congruencia, porque es una situación delicada la que te voy a decir, Rocío, en donde desde la Cámara Alta, que yo tuve la oportunidad el año pasado en octubre, tuvimos un retroceso en la participación y en la designación del presupuesto. Entonces, ojo, hay que seguir exigiendo. Invito a todos, a quienes están al mando de estas decisiones, pues que haya congruencia y compromiso. Claro. Y definitivamente, la niñez, nos tenemos que enfocar en la niñez. Insisto, si atendemos a la niñez, vamos a tener una sociedad fuerte, porque es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, lo único que te digo es que me siento muy comprometida en seguir velando por este sector y efectivamente, no nada más que nos enfoquemos en la primera infancia, sino qué cuidados y qué acompañamiento debemos de dar a los niños en la edad de los 5, 6 añitos hasta los 12 y ese paso tan importante que es la adolescencia. Claro, esta importancia de tener claro los grupos etarios y sus necesidades. Sí. Y hablar de infancias. Maestra Estefanía, la investigación sobre niños también se ha puntualizado, se ha subrayado, se ha especializado. ¿Cuál es el panorama de esta visión de parte del área académica? Sí, la investigación sobre infancias definitivamente ha cambiado en las últimas décadas. Un poco ha sido, muy influenciada por el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas y de las personas adolescentes. En el marco de este surgimiento de los derechos también empezó a cambiar un poco cómo se conceptualizaba a los niños en la investigación. Antes, la investigación sobre niños y niñas se centraba sobre todo en el ámbito familiar, o sea, en investigar la familia. Y dentro de la familia, pues los niños y las niñas, pero la entidad era, digamos, la familia o la escuela, ¿no? Y sobre todo como desde la investigación cuantitativa, es decir, índices, números, ¿no? Índices de deserción escolar, por ejemplo, y entonces
de unas décadas para acá se empezó a concebir que los niños y las niñas eran importantes por sí mismos, es decir, no nada más como parte de una familia o como parte de una escuela, sino como personas en su propio derecho. Y eso fue un cambio importantísimo en la investigación, porque entonces ahora nos obliga a quienes nos dedicamos a la investigación sobre infancias, pues a ir directamente con los niños y con las niñas, ¿no? A pensar que ellos pueden hablar sobre sus propias vidas. No tenemos que preguntar a padres, no tenemos que preguntar a maestros. Ellos pueden hablar sobre sus vidas, sobre sus deseos, sobre sus necesidades, sobre sus problemáticas. Sí, entonces ese fue como el primer cambio importante. Y el segundo es el reconocimiento, que es un poco lo que nos mostraba la información al inicio, de la diversidad de circunstancias. Es decir, no podemos hablar de que hay un niño y una niña mexicanos, ¿no? O sea, hay dentro del entorno nacional y del estatal, o sea, hay una gran diversidad de infancias. Entonces, eso nos obliga a quienes nos dedicamos a la investigación, pues a intentar captar esta enorme diversidad que hay. ¿Sí? Entonces, a reconocer que, por ejemplo, la situación de vida de las infancias cambia si pertenecen a un grupo étnico, o si pertenecen a cierta raza, o si dependiendo de su género, o dependiendo de su nivel socioeconómico. Entonces, es voltear a ver y no decir que hay una igualdad de condiciones para todos. Pues está increíble, creo que el programa va a ser insuficiente porque hay tanto que decir de las infancias. En primera instancia, esto que insistía la doctora Blanca sobre las políticas públicas, los recursos, hacer énfasis en esto y evitar este adultocentrismo, esta idea de que los niños necesitan voceros para hablar de sus necesidades que puntualiza la maestra Estefanía. ¿Les parece bien si vamos a un corte pequeñitito en Matrioscas? Regresamos con este tema tan interesante a propósito del contexto sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Continuamos en este programa de Matrioscas. Les recordamos que ustedes pueden hacer más nutritivo este diálogo y pueden comunicarse a través de nuestras vías 910-9260 o a través de la cuenta de Facebook de UATV. Es UATV como está y ustedes pueden encontrar aparte otros contenidos interesantes. Y pues hemos estado platicando con nuestras invitadas, la doctora Blanca Rivera, la doctora Marcela Leticia y la maestra Estefanía Díaz sobre los derechos de las infancias y adolescencias. Y justamente yo quiero preguntarle a la doctora Marcela López Serna, que se ha involucrado en la práctica, ¿no? Como litigante, como investigadora, como conferencista. Es difícil hablar de todas tus facetas, doctora, pero lo interesante es que siempre tienes este aterrizaje en la realidad, ¿no? Porque independientemente del área académica que se trata, a veces hay un divorcio. En tu caso, como estás en el día a día, en la práctica del derecho y contextualizada en lo social, es muy interesante. ¿Qué derechos, digamos, serían los básicos, digamos, esenciales para las infancias y adolescencias? ¿Y cuáles, la pregunta lleva como un segundo momento, cuáles son los derechos que en el contexto actual usted cree que se están vulnerando en estos grupos etarios? Bueno, yo partiría primero de hacer una focalización particular en torno a la idea de que los niños, niñas y adolescentes son personas. Desde esa perspectiva tienen todos los derechos humanos. Sin embargo, hay una cosa particular desde una perspectiva teórica que ha evolucionado de manera, creo yo, muy pertinente y que va a tener conexidad con lo que dijeron ya la doctora Blanca y la maestra Estefanía. Y eso tiene que ver con la visión que desde el derecho hacemos de las infancias y de las adolescencias. Si nos vamos hasta el derecho romano, porque es importante entender los orígenes para ver por qué estamos como estamos en este momento, de los niños se pensaba que eran objeto, que eran esta suerte de posibilidad que tenían los padres de hacer con ellos lo que se deseara. Cambiamos a un segundo momento en que ya se les ve como personas en formación. Esto es, de pequeños, pues en realidad no tenían prácticamente ningún derecho porque eran una expectativa de lograr tener sus derechos completos, hasta que no, digamos, alcanzaran la experiencia suficiente para poder decidir por sí mismos, pues eran personas en formación
Y por tanto, ustedes recordarán, sobre todo en los años 50, 60, todavía era muy común lo de educar con sangre, ¿no? La letra con sangre entra, porque se pensaba eso, que eran personas apenas en formación y que para lograr esta formación pues teníamos la necesidad de aplicar medios externos como si se tratara de corsés, ¿no? Algo muy pertinente que ha ocurrido justo desde esta visibilización que hoy hacemos de ese adultocentrismo, en donde pensamos que ellos son en la medida mía, pues es decir, a ver, no, sí son personas y lo son desde el día 1. Lo que hoy estamos analizando, que yo creo que es lo más oportuno porque ha abierto nuevas capas de este estudio de los niños, niñas y adolescentes, es en realidad que ellos tienen una autonomía progresiva desde el principio. Desde siempre ellos ya pueden decidir si se quieren poner el short o el pantalón. A lo mejor el clima es muy frío y podemos ayudarles a que decidan de una mejor manera, más oportuna al entorno. Pero eso es lo que hoy tenemos que hacer, es acompañar su autonomía, que va a ir creciendo y que va a ir progresando día con día, sabiendo que desde siempre son personas y que en esa medida, pues evidentemente tienen todos los derechos humanos. Tendríamos no nada más que respetárselos, sino fíjense otra cosa que es muy, muy oportuna y eso se ha visto mucho en materia de litigio. Pues anteriormente las decisiones las toman los papás porque tienen la patria potestad, esta figura de la patria potestad que parecía absoluta y que de hecho sí se remota también hasta el derecho romano como esa posibilidad de la tutela absoluta, desde la determinación del nombre, el tipo de educación, la religión que ha de seguir, todo, ¿no? Hasta con quién casarse y en qué momento casarse y los temas de dotes. En realidad también en materia judicial, hoy con la aparición de un principio que es rector en todo lo que tiene que ver con intereses de los niños, es poner al centro justamente lo que es más importante, que es justo el interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿En qué se traduce eso? Pues en no ver desde los ojos del adulto, sino en escucharlo, y en escucharlo con el apoyo y con la suficiencia de los recursos que se necesiten para poder entender y para poder saber que esta decisión de los niños es una decisión consciente en la medida de esa autonomía progresiva que ellos tienen. Y entonces por eso en litigios siempre tiene que estar presente un psicólogo, se les nombra además un tutor institucional para que puedan hacer una revisión del expediente y ver qué es lo que pues es mejor para la decisión de los niños. No es ajeno para toda la comunidad que de pronto las infancias se convierten en botines de cambio en medio de los pleitos entre los papás. Y entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que es más conveniente para el niño si los dos están enfrascados con su propia visión de la realidad adulta, ¿no? Luego, pues, lo que las instituciones tienen que hacer es ver desde la cara del niño, ver desde la persona del niño qué es lo que es más conveniente en su entorno. Y entonces, por ejemplo, es muy interesante porque ahora ya no se les exponen los juicios como antes a esos espacios fríos, antipersonales, como suelen ser los juzgados llenos de expediente, con personas no amables a veces, ¿no? Hoy en día las audiencias, por ejemplo, pueden ser desde la sala de su casa, a través de Zoom, ¿no? No les rompe su contexto, pero además tienes pues un psicólogo especializado en infancias que puede percibir a lo mejor, no desde preguntarle directamente, a ver, tu papá te golpea, porque eso es exponerlos y reviolentarlos, ¿no? Más bien saber que el niño está con una idea coherente de su día, de su realidad, que está bien alineado, elementos que luego dicen mucho más de lo que se le podría preguntar de manera directa, ¿no? Entonces creo que sí, la visión tiene que cambiar de una forma holística en todos los entornos, evidentemente en materia de políticas públicas, evidentemente en todo, pero primero, y partiendo de la pregunta que haces, porque creo que ya rodeé muchísimo, los derechos de niños, niñas y adolescentes son todos los derechos humanos. Sin embargo, la consideración, como este último momento en el que estamos, es, a ver, no solo son personas, sino que son personas que se encuentran en una condición particular de vulnerabilidad. Justo, a lo mejor por su falta de experiencia, a lo mejor porque luego también hay esa alienación parental y otros fenómenos que circundan a las infancias que merecen la pena un cuidado extra por parte de la autoridad, por parte del Estado, para que se puedan salvaguardar debidamente sus derechos. Y entonces, pues encontramos también que por el momento preciso en el que se encuentran en formación, pues vamos a tener que recalcar algunos derechos, incluso por encima de los de otras personas que no están en ese grupo de edad, ¿no? Como el tema de la educación. En materia de alimentos, el concepto de educación es uno de los que se tienen forzosamente que incluir en los alimentos de niños, niñas y adolescentes. No así en lo de una persona mayor de 60 años o mayor de 22 o mayor de 30, ¿no? Entonces, esas van a ser peculiaridades
que vamos a encontrar y que refieren justamente a niños, niñas y adolescentes. Hay otros también que son muy novedosos y que creo que vamos a ver que crecen y crecen cada vez más con los niños, y porque también lo hacen en la realidad general, como es el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Justo desde esa perspectiva de autonomía progresiva, pues hoy empezamos a discutir por qué las niñas tienen que llevar falda, ¿no? Que eso también, visto luego desde perspectiva de género, les limita para ocupar los espacios de la cancha y para trepar árboles y para tantas otras cosas, ¿no? Hoy tenemos esas posibilidades de revisar y de acompañar en esa progresión y en ese desarrollo que los niños y niñas pueden hacer pues desde el día 1, ¿no? Eso creo que es muy, muy pertinente enlistarlo. Pues qué interesante esta visión que se ha ido enriquecido, ¿no? Porque muchos de nosotras o muchas de nosotras, creo que la maestra Estefanía es de un grupo etario, todas somos de diferente grupo, pero medio contemporáneas en esta idea de la educación era que a los padres se les obedecía, y vemos cómo esta consigna tiene efectos a veces negativos, porque los padres no siempre toman decisiones ni sanas ni mentalmente saludables, y a veces los niños obedecen a raíz de esta consigna. A nivel institucional, muy brevemente, porque casi vamos a la primera parte del corte, doctora Blanca, las instituciones en este labor que comenta la doctora Marcela, ¿cómo acompañan en este proceso de autonomía progresiva a los niños, sobre todo habiendo una necesidad tan grande, ¿no? Pensando en el mundo laboral actual, que hay muchos niños y niñas solos? CIPINA está trabajando de manera transversal con todas las dependencias de gobierno y federales, estatales y federales, pues precisamente nos hemos dado a la tarea de ver qué se está haciendo en materia de este sector, ¿no? Entonces, yo sé que todas las dependencias tienen acciones, pero hay que saberlas reflejar y visibilizar y también conocerlas. Una cosa muy importante, el punto de partida aquí también es que nosotros no nada más es hablar de derechos de los niños, también tenemos que inculcar en ellos las tareas y las obligaciones. O sea, porque ellos también tienen que ser copartícipes de ese crecimiento. Les estamos dando toda la libertad. ¿Qué esperanzas? Como tú bien mencionabas, que me encantó todas las reflexiones que nos comparten ambas dos. De verdad, me siento muy contenta de seguir aprendiendo. Nos controlaban con la mirada. No nos permitían. Y retomando esto, porque viene a recalcular en la pregunta que me hace Rocío, qué importante es que sepamos hasta dónde tenemos que llegar los adultos y qué importante es saber a qué dependencias tenemos que recurrir para que estos niños no sean vulnerados. Tienen derechos prioritarios que comúnmente todo el mundo diríamos: derecho a la salud, a la educación. Consideramos que es lo más importante, pero hay que salvaguardar la integridad, derecho a la libertad de expresión. O sea, tenemos 23 derechos, o sea, es importantísimo todos los que tenemos que mencionar, pero no me quiero extender. Aquí lo que tenemos que valorar es ¿en qué situación nos encontramos en Aguascalientes? Que es un privilegio el estado donde vivimos, porque todas las acciones buenas se contagian de una manera inmediata y podemos ahora sí que sentirnos acompañados. Entonces, es por indicación y por, o sea, nuestra titular, la presidencia de CIPINA es la gobernadora. Entonces, yo me siento afortunada que sea una mujer, no porque desprecie el punto de vista de los hombres, pero hay que armonizar con la sensibilidad que corresponde a una mujer en este tema, a poder armonizar a todas las dependencias para que hagan lo suyo, lo propio, en favor de todo este sector etario. Y volvemos a lo mismo, nosotros como adultos nos toca acompañar, pero siempre, no nada más acompañar y ordenar, que siempre salvaguardemos el interés supremo de aquí en adelante es la niñez. Claro. Antiguamente los niños sí alcanzaba el tiempo, ahora no, mi vida. ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Qué necesitas para estar fuerte? Porque tú vas a ser quien realmente después soportes a una familia. Claro, pues con este cierre tan interesante de este bloque, vamos a un corte aquí en Matrioska, regresamos. Quédense con nosotros porque estamos platicando sobre los derechos de las infancias y adolescencias. Nos vemos en un momentito.
Qué importante es la percepción que tengamos de los niños, las niñas, los adolescentes y cómo reaccionamos frente a su vida, a su situación social. Y esto que nombraba la doctora, las doctoras y la maestra, esta autonomía progresiva, cómo los niños participan hoy, muchos, en familias sanas de decisiones personales y decisiones sobre la propia familia. Tenemos un contenido que nos ha seleccionado la producción que vale la pena que lo veamos y sigamos en este diálogo sobre los derechos de las infancias. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pues qué nutritivo va a resultar este programa, aunque insuficiente, porque todo lo que implica la vida de las infancias y adolescencias, y entre una y otro grupo de infancia, como en algunos escolarizados que hablan de primaria menor, primaria mayor, pubertos, adolescentes, como en cada segmento hay necesidades particulares. Yo quiero preguntarle a la doctora Estefanía, a la maestra Estefanía Díaz, en la investigación y en la práctica, hoy hay otro tipo de riesgos que los niños no enfrentaban, y niños y niñas en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la violencia digital, ¿no? O el acoso a través de las redes, y cómo los niños tienen que, digamos, urbanizarse en el planeta digital, ¿no? Y darles herramientas, porque en esta situación de autonomía progresiva, donde vemos que hasta los bebés a veces les dejan una tablet a un bebé de 9 meses, y que apenas empiezan a mover los deditos y todavía no tienen un ejercicio pleno de la motricidad fina, pero sí pueden manipular una pantalla. ¿Cómo pensaríamos este contexto para los niños, las investigaciones, la legislación, las relaciones con los padres, ¿no? El aislamiento? Son como una serie de conceptos que valdría la pena que usted nos anotara. Sí, pues es un tema muy interesante este de las tecnologías de la información y comunicación, porque definitivamente han venido pues a irrumpir en el contexto de todos, en general de todas, y en el de niños, niñas y adolescentes en particular. Y bueno, desde la legislación, pues este ya es un derecho, ¿no? El derecho a las TIC o sea, existe, está en la legislación a nivel nacional y también en general en la Convención de los Derechos del Niño, de las infancias. Entonces, pues desde la investigación nosotros partimos de allí, es decir, de que es un derecho al que las infancias tienen, ¿no? Y bueno, pero es complejo este escenario, como tú bien comentabas. Entonces, pues por un lado hay riesgos y por otro lado hay oportunidades. Es decir, es un derecho porque se han reconocido varios elementos en torno a este tema. Primero, pues que cada vez hay más niños y niñas en el mundo digital. Es decir, esa es una realidad, ¿no? Y las estadísticas nos lo dicen a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, por un lado tenemos esto. Por otro lado, ya hay investigaciones que dicen, que afirman que hay muchas oportunidades que dan las TIC a las infancias en términos de su educación, pero no nada más de su educación, también en la socialización, también en la participación. Es decir, hay un montón de ámbitos de sus vidas en los que las TIC pueden apoyar, son oportunidades, ¿no? Entonces, pues con base en estos elementos, pues bueno, este ya es un derecho, pero por supuesto, pues también hay riesgos a los que no podemos no mirar, ¿no? Por ejemplo, la violencia digital y bueno, otros riesgos. Hay varias investigadoras a quienes como sigo desde la literatura muy de cerca, que dicen que, bueno, de entrada, pues estas oportunidades tenemos que buscar potenciarlas, primero hacer investigación para intentar encontrar cómo están utilizando los niños las TIC y luego intentar no caer en los pánicos morales que nos dicen que todo está mal, ¿no? O sea, que es un riesgo permanente y que no deberían tener acceso a ellas porque esa es una vulneración de su derecho. Claro. Sí, pero tampoco irnos al otro extremo de decir como que, pues como son niños, como son generaciones jóvenes, pues son como nativos digitales y entonces ya saben de por sí utilizarlas, ¿no? Pues eso tampoco es cierto. Por supuesto que hay que generar y educar con una serie de herramientas que les permitan navegar en los mundos digitales con seguridad.
¿no? Por ejemplo, hay una analogía que a mí me gusta mucho que dice que cuando los padres están pues enseñando a los niños y a las niñas a utilizar las vialidades, pues primero van con ellos, ¿no? Les enseñan a cruzarse por los pasos peatonales, a cruzarse solamente cuando el semáforo está en rojo, a caminar por la banqueta. Entonces, acompañamos a los niños y a las niñas a aprender a navegar el mundo físico, ¿no? Pues que es lo mismo con los mundos digitales. O sea, hay que acompañarles y enseñarles a usar estos mundos digitales, a navegar por estos mundos digitales, pues con seguridad, ¿no? Entonces, por supuesto que no perder de vista que los mayores daños hacia las infancias pues están causados por las problemáticas de siempre que ya conocemos, ¿no? La pobreza, la violencia, la discriminación que viven en el mundo, pues en el mundo en general, en sus contextos físicos, vamos a decir, no están causados por las tecnologías digitales, pero estas grandes problemáticas pueden potenciarse a través de las tecnologías digitales. Entonces, definitivamente es un escenario muy complejo. La invitación desde la investigación es primero acercarnos a los niños y a las niñas y ver qué están haciendo con las TIC, ver qué están haciendo en estos entornos digitales y a partir de allí, bueno, cómo podemos dotarles de herramientas para que las utilicen mejor y para que los riesgos que están presentes en las TIC no se conviertan en daños. Muy bien. Esto se hila muy bien con lo que comentaba la doctora, tanto Blanca como Marcela. Y yo le preguntaría, doctora Marcela, ¿qué aspectos usted como madre de un niño y una niña ve como riesgosos absolutos en el contexto que viven los niños, ¿no? ¿Qué escenarios, qué personas, qué situaciones, qué hábitos y qué valores vulneran los derechos de los niños en la actualidad? Ay, me parece que es una encrucijada de varios elementos. Por ejemplo, el tema del abandono, que de pronto cedemos hacia las TIC precisamente y decimos, pues ahí se está educando, está entretenido viendo la tablet, y en realidad es que esta sobreexigencia que nos hacemos los adultos la revertimos evidentemente en los niños con esa falta de atención y de involucramiento también en las labores del hogar, ¿no? Pensamos que con que esté ocupado yo puedo trabajar más rápido y entonces pues que vean lo que sea. De pronto no estamos tan al pendiente de los contenidos que ellos ven y la verdad es que las redes, tienes razón, que tienen esas dos perspectivas. Pueden ser lugares en los que se aprenda mucho, lugares que les sirvan de muchas cosas, pero también un espectro amplísimo de temas de violencia pueden aparecer ahí, ¿no? Y ahí me parece, pues sí, es hacia niños y niñas, pero la realidad es que las niñas tienen como esta doble particularidad de tantos abusos cibernéticos que están ocurriendo, incluso vulneración de su identidad y tantas otras cosas que a veces además se trasladan también al mundo físico, porque empiezan a tener contacto digital, pero después también puede revertir en temas físicos, ¿no? Creo que pues tiene que ver con toda esta situación que también la pandemia nos ha dejado, de que hemos legado muchos de los elementos de acompañamiento que antes hacíamos personalmente también al mundo digital. Y es algo que, regresando al tema del interés superior de niños, niñas y adolescentes, pues es que es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No es como que esa autonomía sea absoluta, tiene que ser siempre acompañada. No por nada, legislativamente todavía se le sigue considerando, esto es un poco discriminatorio me parece, pero se les sigue considerando incapaces naturales. Es decir, no tienen todavía la experiencia que te dan 18 años al menos para poder discernir y tomar decisiones pues al menos con más conciencia de causa, ¿no? Claro, y yo pienso, por ejemplo, en que aunque nos hemos centrado justamente en el marco de pensar en las infancias, están las adolescencias, ¿no? Que pienso que en el mundo digital están en 3 pasos adelante en un tema que es dificilísimo de platicar en el ámbito familiar, escolar y de las instituciones, que es el tráfico, ¿no? De niños, de niñas, las niñas que desaparecen y que sabemos que muchos de los casos el primer contacto que se establece es a través de un vínculo cordial. O sea, esta parte que era distinta antes, ¿no? Esta idea del rapto en la calle ha pasado a ser todo como un protocolo sofisticado digital para contactar a las niñas que pasan muchas horas, niñas y niños, ¿no? Me refiero a niños y jóvenes que pasan gran parte, ¿no? Conectados y que pueden a través de rutearlos saber qué páginas consultan, cuáles son sus carencias, esto que planteaba la maestra, ¿no? Sí, la verdad es que
pues necesitamos tener ciertamente una serie de candados para el acompañamiento. Lo que decía Estefanía me parece muy pertinente, esto de poder hacerlo con ellos primero para que veas qué cosas están consultando, pero incluso la propia tecnología hoy nos dota de una serie de herramientas para poder en todo momento estar siguiendo y para que no puedan abrir otras páginas. No sé, todo lo que se dice sobre la Deep Web y los catálogos completos que hay de niños para el tema de tráfico que señala Rocío, la verdad es que es delicadísimo, cuando en realidad estas herramientas tendrían que plantearse para beneficio educativo, para poder acceder a lugares que a lo mejor no hay la posibilidad de conocer, pero que a través de las redes sociales incluso podrían privilegiar el generar aptitudes y elementos que después pudieran servir a los niños en su vida cotidiana. Pues muchas gracias, doctora. Les digo que este programa está siendo tanto nutritivo como interesante y desafiante, en el sentido de que somos responsables y corresponsables del desarrollo de las infancias, las adolescencias, y nos competen. Vamos a una pausa en Matrioska, regresamos al último bloque de este programa. Continuamos en Matrioscas con este tema sobre los derechos de las infancias y las adolescencias. Hemos puntualizado, gracias a las estelares invitadas que hemos tenido hoy, cada una muy diestra en su ámbito y con esta sensibilidad que se requiere. Vamos a un contenido que nos va a abonar a estos comentarios que ellas han hecho y vamos pues corriendo esta última parte del último segmento de este programa. El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana a una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar. Pienso en estos tres conceptos: comprensión, respeto, bienestar. ¿Qué tanto comprendemos a los niños y en los diferentes ámbitos, niños y niñas? ¿Realmente los escuchamos? Yo pensaría, doctora, con su experiencia que tiene en el servicio público, cómo como servidores públicos tenemos la obligación de tener clara la presencia de los niños, niñas, adolescencias, en los presupuestos, en las actividades. O sea, ¿qué responsabilidad tiene un servidor o servidora pública hoy con los niños? Esa es la mayor responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Nuestro interés supremo deben de ser la niñez. ¿Y cómo lo reflejamos? En políticas públicas. Pero para implementar esas políticas públicas tienes que etiquetar un presupuesto. Y no nada más presupuesto, o sea, se tiene que estandarizar y homologar un protocolo en donde haya congruencia. Atención, reacción, causa, efecto. Porque no se trata nada más de soltar dinero o de soltar una tecnología. O sea, es realmente dar un seguimiento con un fin, con un propósito, un objetivo. Y nuestra meta es que todos nuestros niños realmente tengan acceso a todos los derechos. No podemos enfocarnos nada más en el de las tecnologías. También tienen derecho, que algo que para mí es lo más vital y lo más importante, que estén libres de violencia, que tengan un desarrollo pleno, crecimiento, derecho al deporte, al esparcimiento. O sea, son muchos otros derechos que también tenemos que explorar. Y yo, si tú me lo permites, Rocío, quisiera invitar a todo el público que en esta celebración que tenemos y esta oportunidad de celebrar a nuestros niños, que nos demos la oportunidad de tener una charla. Yo ya soy abuela y ahora lo gozo y ahora me doy cuenta lo importante y lo que me hubiera gustado, pero el hubiera no existe. Entonces yo les invito a todos ustedes, tutores, padres de familia, a quienes nos creemos adultos, a que tengamos una interacción. A ver, mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás lo otro? ¿Qué crees que te hace falta? Estás comiendo, pero no estás jugando. Estás jugando, pero no te estás expresando. Te estás expresando, pero no te estoy escuchando. Entonces, esta es una invitación a que realmente la celebración del Día del Niño no nada más sea que le compramos un globo o que lo llevemos al parque o a echar unas maromas o una resbaladilla, sino que realmente foquemos nuestra atención en qué es lo que necesitan ellos. Porque como bien dice la doctora Marci y Estefanía, o sea, son seres vivos
con derechos, con conocimiento, con inteligencia, con capacidad, o sea, íntegra de poder tomar decisiones. Entonces, yo, volviendo a tu cuestionamiento, los servidores públicos tenemos la obligación, me incluyo como servidora pública, de observar, canalizar, visibilizar para armonizar, que todos los beneficios sean en torno a la niñez. No sé si esto te responde, pero no nada más los servidores públicos, o sea, todos que interactuamos con niños, sean nuestros hijos, nuestros nietos, ¿quién no tiene un sobrino? ¿Quién no tiene un vecino? O sea, el mundo no es de adultos. El mundo empieza, la génesis es de las criaturitas. Entonces, que también tengamos una mayor disposición, que seamos caridad en el sentido puro de la palabra, de ayudar que los vecinos crezcan más saludables. No saludables no porque le demos una manzana en vez de un alimento chatarra. No, ¿qué trabajo nos cuesta decir al niño, ven mi amor, yo te ayudo a cruzar la calle? El acompañamiento que tú dices, Estefanía. A ver, a observar con la vecina, ¿verdad? Pues creo que este niño necesita salir un poquito más a que le dé el aire, como se dice vulgarmente, ¿verdad? O sea, el aire significa que tenga tiempo de convivencia con los papás. Es muy fácil decirlo, la exigencia económica nos ha llevado a los extremos en que el padre y la madre, yo no juzgo eso, la situación económica está delicada en el país y ambos, yo felicito a esas madres y esos padres que se compaginan, pues para tratar de llevar una mejor calidad de vida, económica o material a sus hijos, pero que no descuidemos lo más importante. El interés supremo, y vuelvo a insistir, es a todos nuestros niños librarlos de todo tipo de violencias. Y en ese sentido nos remite a que pongamos atención y que vayamos a hacer un listado, si tú luego me lo permites, enunciar o consulte nuestra página de CEPINA, en donde hagamos una reflexión de todos los derechos a los que ya están establecidos, o sea, políticamente o de manera escrita. Claro que, como tú bien mencionabas, pues tienen derecho a todos, a la universalidad, porque son seres vivientes. O sea, la esencia de la humanidad es que tengas esencia plena del ejercicio de los derechos. Pero yo les invito a que conozcan y que vayan palomeando mis criaturitas, mis vecinos, mis niños, mis sobrinos, a quienes yo educo en la escuela, en la oficina, en la casa, como se decía vulgarmente, si están teniendo derecho a todos estos derechos. Claro que sí, doctora. Y maestra Estefanía, desde la academia, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar incluso el lenguaje para dirigirnos a los niños, ¿no? Yo veo y leía información donde se dice que en nuestro país vivimos esta contradicción, que cada país vive de diferente manera, pero que por un lado idolatramos a los niños y decimos que la infancia, y que hay un gran maltrato, ¿no? Los jaloneamos, les hablamos mal, los empujamos, no los presentamos, a veces cuando estamos con otras familias, invisibilizamos su presencia y los podemos tener esperando horas y horas, y niño, no seas inquieto, ¿no? Cuando su biología, su naturaleza es, desde la academia, ¿cómo podemos ayudar a divulgar este respeto integral hacia los niños y niñas? Sí, muchas gracias por la pregunta, creo que es muy interesante. Yo ahora identifico como dos grandes vetas que debemos seguir desde la academia quienes nos dedicamos a la investigación con infancias. Por un lado, sigue siendo una línea de investigación, sobre todo en México, poco explorada. Es decir, falta todavía conocer, indagar muchos ámbitos de sus vidas, acercarnos, tomarlos, como decía al principio, no como objetos, sino como sujetos, ¿sí? Entonces, hace falta más investigación, eso por un lado. Y por otro gran hueco que identifico es la necesidad de que quienes nos dedicamos a la investigación con infancias salgamos de las universidades. Es decir, hay que divulgar el conocimiento, sobre todo hay que vincularnos con las instituciones, hay que vincularnos con quienes están, por eso yo agradezco mucho estar presente en esta conversación, porque hay que acercarnos con quienes están en el día a día trabajando con los niños en materia de legislación, en materia de acompañamiento. Es decir, las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de los niños y las niñas, nosotros podemos aportar, porque nosotros tenemos resultados de investigación que dicen, bueno, ¿cómo son las vidas de los niños? ¿Cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus problemáticas principales? Y vincularnos, yo creo que es esencial para lograr que la investigación que nosotros hacemos
pues aporte algo a las vidas concretas de las infancias y de las adolescencias. Ay, muchas gracias, maestra. Y doctora Marcela, ¿qué estará en el tintero, por ejemplo, del asunto legal para los niños? ¿Cuál, digamos, serán esos vacíos que todavía la ley no ha cubierto y que necesitamos estar atentas desde el ámbito jurídico para protegerlos, ¿no? Sin inmovilizarlos, porque también la sobreprotección es una forma de violencia. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra chamba, como dicen por ahí? Creo que una de las encomiendas principales que tenemos, y no nada más en derecho, sino de manera transversal, es justo la gestación de esta visión de infancia. De pronto tenemos la perspectiva de género que ya está muchísimo más común, me parece, que la perspectiva de infancia, y hace falta eso, generar las gafas con elementos específicos para que podamos entender cómo podemos ponernos desde una perspectiva de empatía en el lugar de los niños, niñas y adolescentes, para poder acompañarlos dentro de su decisión, para poder desde las políticas públicas decidir qué cosas son las que son pertinentes para ellos, para poder desde nuestra posición como padres o como maestros, saber cómo podemos llevar a cabo ese acompañamiento. Me parece que María Montessori fue muy innovadora en esos términos, porque básicamente no puedes enseñarles como tú aprendes. No puedes educarlos como tú te quieres educar como adulto, es porque seguimos en esta teoría del adultocentrismo. Hay algo muy pertinente en el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como decíamos, pues es que son los mismos derechos más otros extra, ¿no? Pero la cosa pues es que es un elemento transversal que tenemos que llevar a todas las materias. No tenemos, aunque tengamos leyes específicas, la realidad es que como son exigibles en todas las otras áreas, lo que tenemos que hacer es esa aplicación concreta a todas las materias de cómo hacerlo para poder ver desde la mirada de los niños, para que sí, con un acompañamiento de la experiencia que nosotros tenemos, de a lo mejor desde una perspectiva ética, ver qué es lo que va a funcionar para que se puedan conseguir ciertos objetivos, ciertas metas con ellos, pero sin perder de vista que los niños, niñas y adolescentes tienen que estar en el centro, ¿no? En materia educativa, como padres, luego nos excedemos y queremos que estén en clases todos los días para que sean pianistas y gimnastas y atletas de alto rendimiento, y de pronto hace falta ponerse del otro lado y ver, a ver, si es conveniente para el niño que no tenga tiempo para jugar, que no tenga tiempo para acostarse un ratito en la tarde. Es por eso, por esa carencia que tenemos de la perspectiva de infancia, que pasa también institucionalmente, ¿no? Luego ponemos espacios muy bonitos que tienen muñequitos pintados, pero el tratamiento que se les da no es el debido, ¿no? O en los hospitales de pronto hay área pediátrica, pero no hay medicamento, ¿no? La cosa es eso, que salga de la letra y que realmente sea pragmático el ejercicio de los derechos. Pues muchísimas gracias, doctora. Yo me siento complacida y con mucha hambre de seguir este comentario, porque cada tema tiene unas subdivisiones. Pienso, por ejemplo, en el trabajo infantil. ¿Cuántos niños no han podido jugar nunca porque han tenido que trabajar? Agradezco mucho a la doctora Blanca Rivera del Río Flores, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, Rocío, por permitirme seguir aprendiendo y compartir contigo y con todo tu auditorio. Gracias, la doctora Marcela Leticia López Serna, comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias Marcela. Y a la maestra Estefanía Díaz, gracias con esta frescura en la investigación. Ella es doctorante en estudios socioculturales. Y sobre todo nuestra gratitud a ustedes que nos permiten llegar hasta este espacio de su ámbito privado para dialogar sobre temas tan importantes sobre los derechos de las infancias y las adolescencias. Tengan el mejor de los días, que es este momento con el que contamos. Nos vemos después en Matrioscas.